Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Lo tienen, queridos hermanos? El nacimiento de Jesucristo fue así. A ver, quiero parar ahí. ¿Saben ustedes la palabra nacimiento? Yo una vez prediqué ese mensaje. ¿De dónde viene esa palabra nacimiento? La palabra correcta es natividad. Natividad, que en el latín es nati vitati. Nati vitati, nacimiento de la vida para ti. Eso es nacimiento, nacimiento, navidades, nacimiento de la vida para ti. Eso es. Entonces, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, es decir, comprometida con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Este próximo versículo que viene fue el que le dio vuelta a toda mi manera de creer y pensar en el catolicismo. Cuando dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ese versículo que hemos leído últimamente, pero no la conoció, y luego aparece el adverbio de tiempo, hasta. No la conoció hasta, es decir, durante todo el periodo de embarazo no la conoció, es decir, no estuvo íntimamente con ella hasta. Padre, danos luz en esta hora, para que tu palabra pueda ser de claridad. No venimos, Señor, en controversia, no venimos en afán simplemente de poner la verdad sobre la mesa, para que así como mi Señor Jesús vino para traer luz a nuestras vidas que estaban en tinieblas, tu palabra hoy pueda llevar luz para los que todavía están en tinieblas, en oscuridad. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Por favor, siéntese. Bueno, siempre que estoy en este púlpito, procuro recibir luz del Señor y dejarme guiar por donde el Señor me lleve. Algunas veces traigo cosas por donde voy a entrar y por donde voy a salir, y algunas veces Dios viene y me las cambia. Me dice: no, entra por donde ibas por donde ibas a salir. Y recuérdense que tenemos cuatro evangelios. Dos de ellos, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, son los que nos dan el relato maravilloso del nacimiento del Señor. Mateo y Lucas. Mateo, el evangelio escrito para los judíos, destinatario a los judíos. Ese era el objetivo de Mateo al escribir: mostrarle a los judíos que Jesús es Dios. Ese era el objetivo de Mateo: mostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús es Dios. Lucas le escribe a los griegos y específicamente pone como destinatario
al excelentísimo Teófilo, que era una persona importante, y también su objetivo es mostrar que Jesús es el Hijo perfecto, el hombre perfecto, el Hijo del hombre. Ahora, tanto Mateo como Lucas son libros que se escriben después de la resurrección del Señor, y esto tiene que usted tenerlo muy claro en su mente. Es decir, no son relatos que se escriben antes ni en el momento, sino que han transcurrido aproximadamente 15, 20 años después de la resurrección del Señor, cuando Mateo y Lucas empiezan a escribir los evangelios inspirados por el Espíritu Santo. Lucas es más como era por su por lo que él era médico, era un hombre preparado. Dice: diligentemente he investigado, diligentemente, es decir, he tratado de recabar lo mejor de lo mejor. Y por eso, cuando ya entramos a estudiar los libros, Mateo, Lucas, uno descubre que Mateo, la fuente de Mateo, escuchen bien lo que estoy diciendo. Todos opinan, los estudiosos, que la fuente de Mateo fue José. O sea, Mateo escribe ese pasaje, ese relato, desde la perspectiva de José. Lucas le escribe desde la perspectiva de María, porque es probable que Lucas se agrega hasta después al equipo, hasta que Pablo llega a Troas. ¿Se acuerdan ustedes, verdad? Cuando estamos estudiando el libro de los Hechos? Es decir, ya han transcurrido, ¿qué? 15, 20 años que Lucas se agrega. María para ese tiempo se cree todavía estaba viva. Entonces, así que algunos relatos los va a obtener de María. En cambio, se cree que Mateo conoció a José y obtuvo algunos relatos, historias de José, que ahora lo va a plasmar en el Evangelio guiado por el Espíritu. Es bien importante esto porque, por ejemplo, esa palabra en el último versículo del capítulo 1 de Mateo, que dice que José no conoció a María hasta. Bien importante. O cuando vamos a leer capítulo 12, versículo 41 de Mateo, cuando habla que María y sus hermanos vinieron a buscar a Jesús. María y sus hermanos vinieron a buscar a Jesús. Entonces, eso es interesante porque estamos hablando de un relato de un judío llamado Mateo, y que nos dice que María y sus hermanos vinieron a buscar a Jesús. Que los mismos judíos decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría? No es el hijo de José, no se llama su madre María, no se llaman sus hermanos Julano y Julano. Y algunos dicen: y están todas sus hermanas con nosotros. Y algunos dicen: ¿y por qué no se menciona el nombre de las hermanas? Usted conoce cuál era el papel de la mujer en la cultura del Medio Oriente, que la mujer no tenía importancia, no tenía valor. Ahora, cuando llegamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando vemos a los 120 que están allí orando para estar esperando el Espíritu Santo, Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, así como lo es del Evangelio de Lucas, Lucas nos dice que perseveraban en el aposento alto. 120 menciona los apóstoles y agrega: y María, la madre de Jesús. María estaba en el aposento alto, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, que lo vamos a ver más adelante. Estaba allí, recibió, es decir, era una entre los 120 que estaban en el aposento alto. María era una de ellos, de los 120, que fue llena del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo la bautizó, habló en lengua, se gozó María cuando el Espíritu Santo vino sobre ella. Ahora, cuando nosotros leemos los evangelios, y yo me recuerdo en la primera vez cuando yo fui evangelizado, y que aquel pastor puso aquella Biblia en mis manos y me dijo: muéstreme en la Biblia donde aparece que María hizo un solo milagro. Y yo, ignorante de lo que decía la Biblia, le dije: ahí están, léalos. Es usted el que no los ha leído, pero ahí están en la Biblia. Después, cuando me di a la tarea de leer los evangelios, en ningún
evangelio aparece que María hubiese hecho un tan solo milagro. No aparece en los evangelios ni en las cartas. Es más, después de esa mención de María en el libro de los Hechos, capítulo 1, María desaparece del escenario. No se vuelve a mencionar. Entra en el escenario Pedro, entra en el escenario Juan, que iban a orar, y ahí en la puerta de la Hermosa estaba un hombre que estaba paralítico, tullido, y que le van a decir: no tenemos oro ni plata que darte, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Vamos a ver a Pedro predicando, que en el primer mensaje se convierte en 3,000, en el segundo 5,000, ahí lo vamos a ver. Pero no vemos ya a María. Después del capítulo 1 de Hechos desaparece. Llegamos al capítulo 28 de Hechos y no vuelve a aparecer. Llegamos a las cartas de Romanos y no aparece. Vamos a 1 Corintios, 2 Corintios y no aparece. Vamos a Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, 1, 2 Tesalonicenses, Tito, Filemón, 1 y 2 Timoteo, y no aparece. No aparece en Santiago, no aparece en 1, 2 y 3 de Juan, no aparece en Judas. Y por cierto, Judas era hijo de ella. Santiago era hijo de ella y no la mencionan. Y eso, en vez de hablar mal de ella, habla en bien de ella. Porque ahorita que entremos ya en el mensaje, porque esto no es el mensaje todavía. Ahorita estoy hablando con ustedes nada más como que somos amigos. Porque somos amigos, ¿verdad? O sea, mi único objetivo con ustedes es instruirlos, prepararlos, enseñarles la palabra. A mí no me importa que digan aménes, ni me importa que peguen patadas voladoras. A mí no me interesa. Me interesa que sean instruidos. Que sean instruidos. Entonces, cuando hablamos de dos relatos que son históricos, es como cuando yo vengo y digo: hace 20 años fui a Israel y anduve por Galilea y estoy diciendo un relato. Entonces, cuando dice aquí Mateo: y José no la conoció, quiere decir que José le dijo: ¿sabes qué? Durante el tiempo que yo no la conocí, hasta que después que ya nació Jesús, la conocí. ¿Entienden ahora? Es un relato histórico. Entonces, ahora con esa premisa entremos a la palabra. Porque hemos hablado en estos dos mensajes anteriores, viernes y sábado, de María. Hemos hablado de María como la mujer escogida por Dios. Y para mí este término es importante: la mujer escogida por Dios. Y no solamente eso, sino altamente favorecida, que dio a luz a Jesús. Si alguien a mí me preguntase que si María va a tener algún lugar especial allá en el cielo, yo contestaría sin tapujos: verdaderamente va a tener un lugar súper importante en el cielo. Cuando digo un lugar importante, quiero decir un lugar de honor. Porque así como en el infierno no es igual para todos. Esto se lo voy a decir para algunos que van a ir al infierno. Que el infierno no va a ser igual para todos. El infierno está estratificado, tiene niveles. Es decir, el escritor de la Divina Comedia no se equivocó tanto cuando habla de los niveles del infierno. Y Jesús lo afirmó cuando dijo que el castigo para Sodoma y Gomorra no va a ser igual, va a ser menos para ti, Corazín, que has visto los milagros y no has creído. Dijo: si los de Sodoma y Gomorra hubieran visto estos milagros, se hubieran arrepentido, y ustedes no se han arrepentido. Entonces, así que el castigo para ellos será menor. Dijo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo. Entonces, así que como en el infierno no es igual, tampoco el cielo va a ser igual para todos, en el sentido de ocupar lugares de honor. ¿Cómo va a ser posible que el Señor, aquel haragán que nunca hizo nada en la obra del Señor, y estoy hablando bien en serio, aquel que siempre, que fue piedra de tropiezo, es decir, fue salvo, pero fue piedra de tropiezo para uno, para dos, para tres, ¿va a tener el mismo lugar en el cielo? Definitivamente no. Dios es justo.
Y no le va a dar el mismo lugar a alguien que no hizo nada, a alguien que lo que hizo fue andar hablando de la gente, etcétera, etcétera. No va a tener el mismo lugar. Va a ser salvo, como decíamos allá por mi tierra, así cuando uno pasaba. Pasaste grado, sí, vos de panzazo, decían. De panzazo quería decir que a puro 5 habían pasado los pobres, que el maestro le había hecho el favor de ponerle un 5 allí para que pasara. Creo que algunos de ustedes pasaron de panzazo, ¿verdad? Bueno, entonces, así que algunos van a entrar al cielo de panzazo. Entre más panza, más oportunidades. Bueno, ubiquémonos acá. Ubiquémonos. Porque lo primero que la Biblia establece, ya dije que Mateo le está escribiendo a los judíos y Lucas está escribiéndole a los griegos. Así que para Mateo es importante establecer que Jesús era descendiente de David. Que Jesús venía de la tribu. David era, ¿de qué tribu era David? A ver, ¿de la tribu de qué? De la tribu de Judá. Y por eso aquel día les hice mención acerca de Judá y Tamar. Porque Mateo no esconde 2 o 3 detalles, más bien 3 detalles de donde Jesús venía. 3 mujeres que aparecen en el relato de la genealogía: Tamar, Rahab y Betsabé. Tamar, Rahab y Betsabé. ¿Quién fue Tamar? Aquel día dijo la hermana, la que tenía el hígado blanco, que esa es una creencia que hay en mi país, que las mujeres que tienen hígado blanco, todo el que se casa con ella se muere. Así que si a usted se le ha muerto alguien, es que tiene hígado blanco. Y dígale antes al que lo anda pretendiendo, dígale: yo tengo hígado blanco, para que no se le vaya a morir. Entonces, Tamar, recordémonos, ¿cuántos hijos eran de Judá? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos eran? 3 nada más. Vayan a la Biblia. Porque el punto está que se murió el primero, luego el otro y el otro. Y cuando Judá vio que todos se morían, le dijo: vete para tu casa, le dijo, porque solo este chiquito me queda. Le dijo: no va a ser que lo mates también, le dijo, déjalo que crezca por lo menos, le dijo. Y Tamar se fue para su casa. Pero Tamar estaba, es decir, si el niñito estaba pequeñito, vamos a decir de meses, quiere decir que la Tamar ya estaba vieja, de años, y todavía aguachando que creciera aquel. Ahí lo estaba esperando, estaba al acecho, que nadie le cayera. Es mío, decía, es mío. Y cuando el muchacho creció, ya Tamar una señorona, y no se lo daba, Judá no se lo daba. ¿Qué hizo Tamar? Ya lo dijimos aquel día: se disfraza de ramera, se va allí a un cruce de calle, se pone, ahí se pone, ¿no? Ahí se pone, ahí anda Judá, el patriarca, hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, la tribu más mencionada en la Biblia, cuyo nombre significa ¿qué? Alabanza. Judá significa alabanza, de donde iba a venir el Mesías. Y ahí anda Judá, pastoreando sus ovejas. La ve, mira para todos lados. Le dijo, así como cuando ustedes van a Locaraisel, how much, le dijo. Y ella, bueno, el asunto está que se mete con su suegro, y eso se llama incesto, un pecado condenado terriblemente en la Biblia. Y
Y va, y cuando va a pagar, se da cuenta que no anda nada. Le dijo, no ando dinero, le dijo. No, le dijo, yo no puedo hacerlo de gratis, le dijo ella. Déjame algo. Y le dejó su báculo y le dejó el anillo. Le dijo, ahorita después te mando a pagar, le dijo, y ahí me regresan mis cosas. Sí, le dijo, no hay problema. Le manda a pagar, pero cuando le manda a pagar, la ramera ya no está. Y entonces viene Judá y dice, bueno, no está, ni modo, yo quería cumplir mi palabra de pagarle los servicios prestados. Y tranquilo, al rato llegan y le dicen a Judá que Tamar está ¿cómo? Preñada, embarazada, encinta, como quiera decirle. Y entonces dijo Judá, aquí tengo la oportunidad para que no me mate al último, dijo. Va y le dice, has cometido fornicación, has adulterado, mujer pecadora, mujer mala, mujer aquí, mujer allá. Y Tamar oyéndola. Después de que Judá le dice el montón de cosas, le dice, del dueño de este báculo y de este anillo es de quien estoy embarazada. Dijo, parece que hoy no ha salido el sol, dijo Judá. Entonces, ni modo. Y uno pudiera pensar, así como algunas dicen, hijo del pecado. Has salido, va que fuiste a ver al hijo de tu pecado, le dicen al marido cuando el hombre ha tenido algún hijo fuera del matrimonio, le llaman el hijo del pecado. Así que el hijo de Judá y Tamar, algunas de ustedes le hubieran llamado hijo del pecado. Y Dios, ¿cómo le llamó? Hijo de la promesa. Es decir, Dios nos deja con los ojos cuadrados, porque va a ser el hijo de la promesa. Y ahí viene la línea, ahí viene la línea, ahí viene la línea, ahí viene la línea. Llegamos a Josué, que va a conquistar Jericó, y envía a 2 de sus príncipes de espías a la ciudad para ver cómo está el ambiente. ¿Cómo se llamaba uno de los espías? ¿Cómo? No. De los 2 que manda Josué, no Moisés, Josué a Jericó, Salmón. Lo manda al pescado. ¿Cómo que pescado? Lo manda y llegan a la casa de ¿quién? De Rahab, que tenía su casa arriba del muro, arriba del muro. No se preocupen si no llego al tema, en la tarde llego, pero voy a llegar. Encima del muro. ¿Y la Rahab cómo era? No, pero es que para ser prostituta tiene que ser bonita. Una prostituta fea no pega ni gana nada. Tiene que tener buen cuerpo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Ah? Era la dueña de la casa, le iba bien en el negocio. Lo tremendo es que los esconde, los salva, ellos le dan promesa, Jericó es destruida, pero la familia de Rahab se salva. ¿Y sabe qué? Termina casándose con Salmón, el príncipe. Es decir, desde que Salmón la vio, dijo, mamacita, dijo. Así dijo, ¿qué mamacita? Dijo. Y él no podía casarse con ella porque era ¿qué? Extranjera y porque era ramera. Pero cuando ella adopta el judaísmo, se hace judía, ella adquiere los derechos y entonces Salmón termina casándose con ella. Y producto de ella nace ¿quién? Booz. Y el Booz se va a casar, otro príncipe que se va a casar con una moabita llamada Ruth. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Y ahí vamos, ya tenemos a 2, porque pues Ruth no era problema, Ruth era una mujer, pero lo que era Tamar, lo que era Rahab, tenemos 2. La tercera va a ser Betsabé, de la que van a ser ¿quién? Salomón. Usted dirá otra vez, Salomón hijo del pecado, porque andaba el ejército de David peleando y David se sale a pasear en la terraza, ve a la mujer que se está bañando y le
dijo a su, ¿quién es ese cuerazo? Dijeron, es Betsabé, y hasta le dijeron a David, es Betsabé la mujer de Urías, Eteo, un extranjero fiel a David. Y ustedes conocen el final de la historia, que la mujer quedó embarazada y el niño murió. Después que muere Urías, David la toma y de ahí nace ¿quién? Salomón. Salomón. Y de esa descendencia van a ser José y van a nacer ¿quién? María. O sea, los planes de Dios que no podemos entenderlos. Por eso cuando llego acá, ¿qué aprendemos de los relatos de Lucas y de Mateo acerca de María? Primera lección. Si no llego al tema de María, Madre de Dios, lo tocaré en la tarde. Lo tocaré en la tarde. No tengo prisa, no llevo prisa. Nadie me sigue ni nadie me lleva correteado. Lo que quiero es que las cosas queden claras. Entonces, ¿cuál es la primera lección que yo aprendo? Que yo aprendo. Si usted quiere aprenderla, bueno, pero la que yo aprendo. Una lección sobre estar dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice mediante sus mensajeros. Aunque algunas veces lo que oímos no nos gusta, pero Dios no habla en balde. Dios no habla en vano. Por ejemplo, lo que el ángel le dice a María la perturba. Tuvo sentimientos encontrados. Era algo que le estaban pidiendo fuera de serie. Tuvo temor. Dice la Biblia que se turbó, como le decía anoche. Se turbó, tuvo temor. Y era para decirle, no, yo eso no lo puedo recibir. Lo siento. Era algo que Dios le pedía, que iba más allá. Inclusive parecía imposible. Pero cuando Dios habla, hay que escuchar lo que Dios habla. No importa si no lo entendemos. Y no importa, escuche bien, no importa si no lo, y no me gusta. Hay cosas que yo hago para Dios que no me gustan. Hay cosas que algunas veces digo que no quisiera decirlas. Mas sin embargo hay algo que me dice, hazlo, dilo. Como ayer un pastor me escribió y me dijo, si tú no hubieras dicho feliz Navidad, yo jamás lo hubiera vuelto a mencionar el término. Porque antes sí lo decía con libertad, pero desde que me vine de El Salvador para Estados Unidos, aquí tengo varios hermanos que no creen en la Navidad. Y no decía feliz Navidad, y teníamos ya 2-3 años de no hacer un culto especial por temor a que estas familias se me fueran de la iglesia. Es decir, él cree que debe haber una conmemoración del nacimiento del Señor. Es decir, pero sacrificaba al 90% que tenía. Quería tener un espíritu navideño y de alguna manera recordar el nacimiento, pero por 3 familias que tenía ahí que no creían y que le decían en su cara, el día que usted diga feliz Navidad nos vamos de la iglesia. Pero me dijo, pero es gente que lo escucha a usted. Y es gente que lo respeta a usted. Es gente que cree que usted es un hombre que antes de decir algo primero lo estudia, lo examina, lo pone. Y no va a hablar solo por hablar. Y luego vinieron y le dijeron, el pastor Pineda dice esto. ¿Y usted qué opina? Y él le dijo, bueno, él fue mi compañero en el instituto. Era el que se llevaba el primer lugar. Era el más inteligente. Si lo dice por algo lo debe de decir. Y me dijo, y me atreví. Y aquí están en la iglesia todavía. Estaban un poquito mal encarados, pero aquí están. Entonces, hay cosas que uno no quiere oír, que no le gustan, que le disgustan. Pero uno debe estar atento al mensaje de la palabra del Señor. Ahora, por ejemplo, lo que algunos dicen como
Por ahí tengo a alguien que es familiar mío que dijo: yo lo escucho, usted es mi familiar, pero yo nada más agarro lo que me conviene. ¿Cómo lo que le conviene? No, es más, le voy a dar un consejo: agarre lo que no le conviene. Agarre lo que no le conviene, es decir, lo que no le gusta, lo que no le agrada, eso abrácelo. Porque ya lo que le gusta, ya le gusta. El punto es, Dios obra en nuestras vidas con aquellas cosas que no nos gustan, que nos disgustan, y ahí es donde Dios está trabajando. Vaya, yo les he contado a ustedes que cuando yo jugaba fútbol joven, yo era muy propenso a dislocarme el tobillo. Casi siempre me lo dislocaba. Todo el tiempo terminaba con una gran pelota en el tobillo. Era sensible, es que no tenía prudencia para jugar, y yo metía la pata y ahí siempre terminaba lesionado. Y todavía lesionado y seguía corriendo. Ahí andaba todavía dándole. Cuando iba donde don Elías, que él sobaba caballos, era el sobador que había en mi lugar. Y llegaba don Elías y empezaba a platicarme: ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido, Ismaelito? Y aquí que allá, y sobándome los dedos de los pies. Y ahí no sentía nada. Y hasta le decía: siga ahí, que ahí no hay problema. Porque ahí no estaba el problema. Estaba arriba en el tobillo, no en los dedos. Y ahí estaba don Elías, dale y dale. De repente en medio se le pasaba la mano por arriba. Ay, te duele ahí, ¿verdad? Sí, don Elías. No te preocupes, me decía. Y seguía dándole a los dedos, dándole a los dedos. Y yo bien feliz de la vida, según yo creía que sobándome los dedos iba a arreglar el tobillo, nunca se hubiera compuesto. Pero cuando me tenía todo así con la plática, de repente solamente le hacía: ¡ah! Vaya, me dijo: hijo, ya estuvo, ya tornó, me decía. Y ya quedaba bien. Lo mismo en la palabra. Si yo les hablo de cositas que a ustedes no les levanta polvo, ustedes no se van a componer de lo más descompuesto que están. Es donde duele, cuando la palabra llega y duele, la palabra duele y arde y pica, así como con aquellos chilillazos que nos daban a nosotros, aquellos con el palo que nos daban. Ahí es donde Dios está obrando. Ahí es donde Dios está trabajando. Entonces, la primera lección es: María escuchó el mensaje a pesar que le disgustaba, a pesar que lo veía imposible. Es decir, ella escuchó el mensaje. Y por eso van a ver ustedes ahí en Lucas 1:36 y 37. Entonces, 36 y 37. 36 y 37. Cuando ella dice... Bueno, pero aquí está. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay cosas que usted puede parecer, que le van a parecer imposibles, que Dios las va a hacer. Pero si Dios ha dicho que las va a hacer, Dios las va a hacer. Aunque uno vea la montaña tan alta y vea aquello difícil, pero si Dios ha dicho, Dios no es hombre para que mienta, y Dios va a cumplir su palabra. Segundo, ánimo para obrar en armonía con lo que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios. Hay cosas que nosotros sabemos que es la voluntad de Dios, pero no queremos hacerlo. Dios ya nos dijo. Yo les pregunto a ustedes: ¿la voluntad de Dios es clara o no es clara? La voluntad de Dios es clara. Pero muchas veces nuestra naturaleza humana, nuestros deseos carnales, están por arriba de la voluntad de Dios. Como por ejemplo, a ver, ¿quién de ustedes tiene una persona con la que no se habla? Levánteme la mano, no se preocupe, no lo voy a decir que vaya hoy. ¿Hay alguien que tenga alguien con quien no se habla? Solo uno, dos. ¿Quién más tiene alguien que no se habla? Tres, cuatro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora, yo le pregunto a estos que levantaron la mano: ¿es la voluntad de Dios que ustedes estén enemistados con esa persona? ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Pero alguien me dijo, pero si yo voy y no quiere aceptar mi disculpa, es que no importa. El punto es que usted tiene que limpiar su corazón, porque los de limpio corazón verán a Dios. Pastor, pero es que usted no sabe lo que me hizo. Quiero que sepa que aunque se acumulara todo lo que nos han hecho a todos, no es nada comparado con lo que mi Señor Jesucristo padeció. Y Él pudo decir: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, perdónalos. Entonces sabemos cuál es la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero muchas veces no queremos hacerla. ¿Por qué? Porque implica vencer algo de nosotros. Entonces María sabía que lo que le estaba comunicando el ángel era la voluntad de Dios. Y hay muchas cosas que Dios viene y nos habla, que nos muestra cuál es su voluntad. Y a pesar de que sabemos cuál es la voluntad de Dios, no lo queremos hacer. Entonces estoy diciendo que María para mí me es un ejemplo para obrar en armonía con lo que sé que es la palabra del Señor. Mire usted lo que dice Deuteronomio, lo que le iba a pasar a María, lo que le pasaría a María. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. A eso se exponía María. María conocía la palabra de Dios. Así que al aceptar quedar embarazada sin conocer varón, ella sabía lo que se estaba exponiendo. Más sin embargo, la voluntad de Dios era superior a ella. ¿Quieren alabar a Dios por eso, hermanos? Aleluya. No, es que yo no me voy a humillar. Es que yo no me voy a humillar. ¿Cómo me voy a humillar yo si soy el patrullero 777? ¿Cómo me voy a humillar? ¿Cómo me voy a rebajar? No, 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 no. ¿Los han visto ustedes? A ver, ¿alguna vez usted se ha enojado con su mujer? ¿Y qué sucede cuando se enoja? Ahí va y agarra una comida enlatada. Ahí está lo que ella ha preparado, el gran guisado que ha hecho. Pero como está enojado. Así como ayer Gary Lee que me dice: aquí ando enojado. Y le digo: ¿por qué andas enojado? Entonces, así que ahí está. Y hasta digo: pobrecito, yo comiéndome un frijoles enlatados, helados. Y allá, por no limar las asperezas, llega la noche, ahí agarras tu cobijita para el sofá. Ahí está el perro. Como que si el perro, simplemente porque ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer. Y sabemos que esa no es la voluntad de Dios. Vivir enemistados, vivir en pleitos, no es la voluntad de Dios. Porque el Señor creó el matrimonio para que seamos felices. Ahora, sigamos. 3, que Dios está dispuesto a utilizar a alguien sin importar la posición social que ocupe. María, dije anoche, era una ¿qué? Campesinita. ¿Saben ustedes? ¿Alguna mamá de ustedes nunca fue a la escuela, nunca aprendió a escribir? Y a algunos les da pena. Les da pena mencionar que su mamá que firmaba poniendo la huella, que nunca fue a la escuela.
¿Saben ustedes que yo estuve así a un hilo de no ir a la escuela? Que si mi papá no me hubiera ido a recoger a casa de mi mamá, jamás yo hubiera ido a la escuela. Y como yo sabía que no iba a ir a la escuela, porque en la familia de mi mamá a nadie enviaban a la escuela, a nadie, absolutamente a nadie. Todas mis tías se crecieron sin ir a la escuela, nunca aprendieron a escribir. Mis tíos nunca aprendieron nunca fueron a la escuela, aprendieron a escribir, después a leer, pero nunca fueron a la escuela. Y entonces, por eso mismo, desde que yo tenía como 2 años, ¿qué es lo que yo hacía? En el polvo hacía las letras. En el polvo, no tenía lápiz, no tenía papel, en el polvo escribía la A, la E, la E, lo hacía los números y agarraba los pedazos de periódico que hallaba en la calle y me ponía a buscar las letras que sabía, porque sabía que nunca iba a ir a la escuela. Mi papá me fue a recoger a casa a mi mamá y entonces tuve la oportunidad, pero yo iba a ser un analfabeto. Yo iba a ser un analfabeto. Mi mamá nunca aprendió a escribir, jamás, y era la mejor partera que había en mi lugar, y nunca fue a la escuela. Entonces, digo esto porque algunos se avergüenzan. Pues señores, señoras, público en general, María nunca fue a la escuela. La madre de nuestro Salvador Jesús nunca fue a la escuela. Pero todavía le tengo otra noticia: nuestro Salvador Jesús tampoco, nunca fue a la escuela. No había dinero, la escuela nada más era para los que tenían posibilidades, y ellos eran campesinos extremadamente pobres. Ella no solamente era campesina, sino que era una mujer que vivía en un humilde lugar. Entonces lo que estoy diciendo es que usted nunca se avergüence de dónde viene, de la familia que procede, porque Dios es experto en usar aquello que aparentemente es pequeño, en aquello que es común, en aquello que es corriente, es lo que Dios usa para que su nombre sea glorificado. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo puedo ser usado por Dios? ¿Cuántos pastores me escriben, me llaman y me dicen cómo poder tener un ministerio más o menos como el que Dios le ha dado a usted? Simplemente le digo, Dios no le da nada a nadie que lo vaya a envanecer. Si tú estás dispuesto que lo que Dios va a hacer, le vas a dar la gloria a Dios, y que simplemente después de lo que sucede, vas a decir así como yo digo: ¿cómo es posible que siendo como soy, siendo de donde vengo, Dios me use? Siempre estoy con eso en mi mente. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor? No lo puedo entender, Señor. No lo puedo comprender, Señor, como tú lo haces. Es decir, ahí tú te despojas, y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Como María, porque si alguno de ustedes, alguna hermana de ustedes, un ángel viniera y le hablara, esa hasta vendría vestida de blanco. ¿Se han fijado ustedes? Voy a decirlo con mucho respeto, pero hay unas iglesias en nuestros países de esas de línea profética, que las hermanas llegan con su pandero el día domingo, vestidas de blanco, con las mangas hasta aquí, vestidas. No estoy criticando las que andan de blanco, no las estoy criticando, vengan de blanco en la tarde. Pero es decir, pero muchas veces eso lo que uno quiere transmitir es pureza, santidad, grandeza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, después de que el ángel le hablara a alguna de ustedes ni le hablarían a la hermana. Le está hablando a la sierva que los ángeles hablan con ella. ¿No creen ustedes que así reaccionarían? Aleluya. Mire, el señor de Honduras fue a El Salvador, el que se hace llamar apóstol. Y cuando llegó a El Salvador le dijo: hermano Santiago, gusto en conocerle. Y le habla así, le dice: no me diga Santiago, dígame apóstol. Bravo le salió porque no le decía apóstol. Le dijo: apóstol, vaya, ahora sí estamos bien, dígame. Qué terrible. Y a él nadie lo ha nombrado apóstol, ni es apóstol, ni es nada. Pero como hay gente que le da garabato, haciéndole creer que es algo, él quiere. Entonces por eso digo,
Si alguno de ustedes, como dijo Pablo, si alguno tuviera las revelaciones, si alguno hubiera ido donde Dios me ha llevado, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, pero para que no me envanezca, para que no me sienta grande, Dios ha puesto un aguijón en mi carne que le he orado al Señor que me lo quite, y el Señor me dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora usted va a entender por qué ora por los demonios y en vez de que salgan se le meten a usted. ¿Por qué ora por la gente que está enferma y la enfermedad de la gente se le transmite a usted? Aunque no estoy diciéndole en serio, porque como cristiano eso no puede suceder. Pero lo que estoy diciendo es que ¿por qué no hace Dios? Porque tenemos un Dios que hace cosas formidables, maravillosas, Dios mío, cosas que van más allá de nuestra razón. Dios es poderoso para poner riñones nuevos. Dios es poderoso para poner corazones nuevos. Dios es poderoso para poner arterias, destapar arterias. Dios es poderoso para abrirle ese oído que no oye. Dios es poderoso para levantar a este hombre de esa silla. Dios es poderoso hasta para levantar de la muerte al que está enfermo. Dios es poderoso para transformar y cambiar el corazón del hombre. Pero ¿por qué no lo hace? Porque medio hace algo por medio de usted y usted vendría así hasta con una bufanda. Así como los cantantes famosos que entran rodeados de guardaespaldas, con su bufanda calentándose la garganta. Yo no lo hago para calentarme, lo hago porque ya estoy viejo. Entonces, por eso es que Dios no hace nada. Por eso, porque apenas Dios hace cualquier cosita y usted anda, Dios mío. Y le puedo decir algo, ¿quieren que se lo diga? ¿O no quieren que se lo diga? Pero ¿saben ustedes que quiénes son las más propensas para levantar nuestro ego? ¿Saben quién levanta nuestro ego? ¿O no lo saben? Nuestras mujeres. El tipo canta de lo más desafinado que pueda haber aquí en el púlpito. Pero viene ella y le dice: cantaste como un ángel, mi vida. Cantaste como un ángel, bebé. Y así la gran narizota y así la gran panzota, y le dice bebé. Y el tipo se la cree. Canta ella: mi amor, parecía un coro angelical cuando cantabas arriba. Y estaba pillando, no cantando. Miau. Y uno se la cree. Aleluya. En una campaña donde habían 2 o 3 predicadores, y le decía a ella: al hermano le aceptaron tantos ayer y el Señor lo usó, pero a usted hoy lo usó más el Señor. Y comiendo todos juntos en la mesa. Y yo la oía y decía: qué bárbara. Es decir, exaltando a su marido, metiéndole ego al marido. Y eso no se hace. Porque nunca le robe lo que le pertenece solo a Dios. Aleluya. Cuarto. Hay que darle siempre prominencia o preeminencia más bien a lo espiritual, a los intereses espirituales. Los intereses espirituales están sobre los materiales. Es decir, por ejemplo, el día domingo es el día del Señor. ¿Qué celebramos el día domingo? Que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Qué celebramos el día domingo? Que el Espíritu Santo descendió sobre los 120. Eso celebramos el día domingo. El día domingo es una fiesta para el cristiano. Pero sucede que
le habla el jefe y le dice: ¿sabes qué? Te voy a pagar el doble la hora, que no vino mi ayudante. Los intereses espirituales están sobre los materiales. Usted puede tener el mejor negocio en sus manos, pero eso interfiere con lo espiritual, no lo haga. Por eso cualquier cosa que llegue a nuestra vida, sea negocio, sea amistad, sea noviazgo, sea mujer, tiene que colaborar para lo espiritual, elevarnos en lo espiritual. Pero si algo en vez de elevarnos nos tumba, en vez de elevarnos nos baja, no sirve, porque Dios es primero en nuestras vidas. Wow. Aleluya. Aleluya. Mire, me parece que ahí tenemos la lectura de Hechos 1:14, ¿no? A ver si la sacamos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes: ¿cuántos días estuvieron en el aposento alto orando? 10 días. 10 días que no fueron a tomar fotografías. 10 días que no hicieron mecánica. 10 días que no pintaron casas. 10 días que no pusieron techos en los roofing. 10 días que no fueron a limpiar casas. 10 días que no fueron allá a servir comida en los restaurantes. 10 días. Pero si alguno o alguna de las que estaban aquí dicen: no, yo necesito ir a trabajar, la renta viene en camino, los biles vienen en camino. Es decir, se le olvida que sobre todo atrás hay un Dios que envía su bendición a nuestras vidas. Si ellos hubieran roto eso espiritual, ¿qué hubiese pasado con ellos? No hubieran recibido la bendición que recibieron en el aposento alto. Cuando estaba, me recuerdo que cuando estaba en primer grado, me terminé el libro de primero de lecturas, el silabario, y luego me terminé el libro de segundo grado, que parece que se llamaba Horas Felices. Y como ya me lo terminé, el maestro me dio el de tercer grado, que lo leyera, el libro de tercero, para que no estuviera sin hacer nada en el tiempo de lectura. Y allí había una historia. La historia de una niña que siempre se sentaba en la primera línea de pupitres, pero que un día no fue, se sintió un poquito mal y no fue a la escuela. Otra niña se sentó en el lugar de ella y alguien llegó ese día a visitarlos y rifó una muñeca. Pero le dijo que debajo del asiento había puesto los números del que se iba a ganar la muñeca. Y cuando sacaron el número premiado era el que estaba en el asiento de la niña que no fue a la escuela. Yo me recuerdo de esa historia. ¿Alguno de ustedes la leyó? ¿Se acuerda de esa historia que estoy relatando? Porque el siguiente día que la niña llegó a la escuela y vio a su amiguita con la muñeca, le dijo: ¡qué muñeca más bonita!, le dijo. ¿Cómo he deseado una de esas? ¿Y cómo la obtuviste? Le dijo: es que ayer vino un señor, le dijo, y puso números debajo, y como tú no viniste, me senté en tu silla, le dijo, y ahí estaba el número premiado debajo de la silla. Y ella dijo: ay, dijo, por no haber ido a la escuela, por haberle dado más importancia al pequeño dolorcito de cabeza que tuve, no fui a la escuela y perdí mi muñeca. Entonces, el punto aquí es: cuántas bendiciones, cuántas cosas algunas veces perdemos por no estar donde tenemos que estar, especialmente aquí en la iglesia congregados. Ahora, ahí estaba María. Yo les pregunto a ustedes, cualquiera puede pensar: María no necesitaba del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? ¿Quieren que se lo diga?
Porque cuando llegamos al Evangelio de Lucas, vemos que cuando María llega donde Elizabeth y saluda a Elizabeth, su prima, que Elizabeth tiene 6 meses de estar embarazada de Juan el Bautista, dice que el niño saltó en el vientre por el Espíritu Santo. Es decir, María andaba a Jesús ya en el vientre, y Jesús era lleno del Espíritu Santo. Entonces uno pudiera pensar que entonces María no necesitaba que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Algunas veces, por ejemplo, en el caso mío, me acuesto cansado el día sábado y digo, ¿por qué tengo que ir al culto a las 8? Ya no predico al culto a las 8. Ya no pude. Después de la enfermedad ya no pude lograr otra vez predicar los 3 servicios. Y entonces digo, ¿para qué? ¿Acaso será que Dios se va a molestar si me quedo dormido o acostado o descansando una media hora más el día domingo y llego nada más al culto de las 10, que es donde tengo que predicar? Y algunas veces me hago el pájaro dormido. Y ya son las 7 y las 7:05. Digo, 5 minutos más, 10 minutos más, vamos a quedar 10 minutos. ¿Qué es? Hay que ver el que se enoje, el que quiere enojarse. Pero cuando ya veo las 7:10, pego un solo salto de lince. ¡Uah! Abajo pijamas, abajo camisa, y empiezo alabío, alabao, alabimbo, pa, mis ejercicios y voy al baño. Es el único día que me toca bañarme. Y me baño y estoy diciéndole gracias, porque esto que te lo digo no se lo digo en broma, cada mañana, porque el día depende cómo usted lo comienza. Así que en la mañana, apenas abra los ojos, lo primero que tiene que hacer, ¿sabe qué es? Sonría. ¿Por qué tengo que sonreír? Porque estoy vivo. Estoy vivo, aleluya. Anoches muchos se quedaron dormidos, ya no amanecieron, y usted amaneció vivo, y es para alegrarse, y es para dar una sonrisa. Segundo, digo, este día no voy a molestar a nadie, no le voy a arruinar la vida a nadie. Este día no trataré de engañar a nadie. Este día no trataré de no mentirle a nadie. Este día, mientras estoy haciendo mis ejercicios, este día trataré de ayudar. Este día, aunque hay cosas que me ponen la mente cruzada, trataré de ser nice y comprensivo, y aunque algunas veces no lo soy. Y cuando termina la noche le digo, Señor, tengo que seguir trabajando porque hoy Señor, tenía que haber escuchado más al hermano, tenía que haber escuchado más a la hermana, no tenía que haber dicho lo que dije. Pero mañana lo intentaré de nuevo. Y mañana, si Dios lo permite, volveré a abrir mis ojos y volveré a sonreír, y diré que ese día voy a amar más a las personas, voy a ayudar más a las personas. Cada día es un milagro. Aleluya. ¿Saben ustedes que cuando digo dar prominencia a los intereses espirituales, en los tiempos de Jesús no voy a poder llegar al tema de María, si es madre de Dios o no? No se preocupen, en la tarde me lo despacho. Pero no era obligación, no se requería que las esposas viajaran con los esposos a las fiestas de Jerusalén. Aún cuando fueron a empadronarse, quien tenía que ir a empadronarse era nada más José. Ella no. Y aún en el estado que estaba María, que estaba a punto de reventar, que había cierto peligro para viajar de 110 a 112 kilómetros a Belén en un burro.
Era un riesgo. Y aún así, María pone los intereses espirituales arriba y acompaña a José. Cuando la vemos a la edad de 12 años, viniendo con José y con Jesús, no tenía María que ir. Ahora ustedes vienen en carros con aire acondicionado, con calefacción, y todavía pasan por McDonald's ahí agarrando una hamburguesa y papitas y café por Starbucks. No, era caminar a golpe de calcetín casi 4 o 5 días para llegar a Jerusalén, todo el día. Y María iba con José, iba con Jesús a las fiestas de Jerusalén, donde prácticamente la mayoría que llegaban eran hombres. Es decir, anteponer los intereses nuestros a los intereses espirituales. María es ejemplo de ello. Así como por ejemplo hoy ustedes, porque es la verdad, anoche ustedes se desvelaron, se les ve cara de desvelados. Sí, así se les ve cara de desvelados. No dije ¿de qué? De goma, no. Desvelados. Y aún así, aquí están en esta mañana alabando a Dios. Bueno, dejaré para la tarde la gran pregunta teológica. ¿Por qué nosotros los evangélicos, a pesar de que María es una gran mujer, porque sabían ustedes que se mencionan otras Marías allí en el relato, en los relatos? Es decir, María no era la única que llevaba el nombre María. María era un nombre popular. ¿Por qué era popular? Porque todas se recordaban de Miriam, la hermana de Moisés. Y por eso Miriam se llamaba Miriam, que nosotros le decimos María, pero su nombre correcto es Miriam. Por eso. Pero ¿por qué no la adoramos? ¿Por qué no la reverenciamos? ¿Por qué no imploramos a ella ahora para buscar los favores de Dios? Vamos a dar respuesta en esta tarde, si Dios lo permite. Póngase de pie. Padre, te damos gracias. Y que tu palabra se vaya en nuestros corazones. Te agradecemos una vez más, Señor, por permitirnos exponer tus verdades. Tu palabra santa, la cual edifica, la cual enseña, la cual nos instruye. Dios amado, si hay alguna persona aquí que no te conoce, que no es salva, tráelo a tus pies para que pueda tener la oportunidad de comenzar un año que se presenta súper difícil, pero que tomados de tu mano podemos salir adelante. En el nombre de Jesús. Mire, hoy en este tiempo hay mucha gente que está padeciendo de depresión, ansiedad y depresión. Ya tengo muchos casos de gente que me llama, y no solamente miembros, aún pastores. Prácticamente uno con lágrimas casi en los ojos me dijo: jamás había sentido lo que hoy siento. Se le quebró la voz y le dije: ¿y qué sientes? Una gran tristeza. Y le dije: ¿y cuál es la causa de tu tristeza? Y ella me dijo: tengo un hijo que a pesar de todo lo que le enseñé, anda en la calle, anda en las drogas, anda en el licor, y eso me produce una gran tristeza. Poder saber que ya tengo 2, 3 diciembres que no está conmigo en casa. No está conmigo en casa. Y tuve que curarle el corazón a este pastor. Curarle el corazón. Y decirle: mira, lo que Dios ha dicho que va a hacer con tu hijo,
va a suceder. Aunque se trague toda la cocaína del mundo, Dios lo va a traer. Y Dios después lo va a usar para gloria de su nombre. Pero ¿sabe qué? Fue triste cuando él me dijo: ya no quisiera vivir, quisiera acostarme y ya no amanecer. Y yo le dije: te entiendo, eres humano. Y por eso en la tarde, cuando voy a hablar, que cuando María fue con Jesús cuando estaba pequeñito, ¿se acuerdan ustedes que lo fue a presentar? Y apareció Simón, que le dijo: ahora tu siervo, Señor, puede irse en paz, porque mis ojos han visto. Mis ojos han visto. Y luego, dirigiéndose a María, le dijo: mira, una gran espada va a atravesar tu corazón. Hablándole del dolor que ella iba a tener a causa de Jesús. Y así hay muchos padres acá con sus corazones atravesados por una espada, por una daga. Pero ahora el Señor va a sanar corazones. El Señor va a fortalecer tu espíritu. El Señor va a traer esperanza y va a traer fe. Que el diablo no puede arrebatarte aquello que Dios te dio como un regalo precioso en tus manos. Si lo cree, diga amén. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos en la tarde, si Dios lo permite. Bendiciones a todos.